Estamos todos, sí, estamos todos. ¿Están en todos los cursos ya poquito? ¿Ustedes también están poquito? Ya, y ahí nos cambiamos para acá. Entonces, hoy día lo que vamos a ver nosotros es, todavía está descargando el archivo. Ah, que ¿dónde lo guarda? En complemento, en 22. No, acá en... Resulta que usted ya sabe calcular volúmenes. Pero los dos volúmenes que nosotros vimos en clase tienen una particularidad que usted tiene que calcularlo en cuanto a ejes paralelos a los ejes canónicos, al eje X y al eje Y. Entonces, resulta que hay una aplicación que se llama el teorema Papu. Yo creo que ahí habría que decir teorema de Goldin o Papus y Goldin, porque yo creo que si lo buscan en la literatura más especializada va a aparecer así, porque, porque Goldin es el que está detrás del teorema. Entonces, ¿dónde este es carpeta de aplicaciones físicas? Aquí. Guardar. La de nosotros sería complementos, clase 25. Y tiene dos aserciones, una para el área y la otra para el volumen. Pero en ambos casos, lo que nosotros tenemos que fijarnos es en la circunferencia que está asociada al centroide de la figura. Entonces básicamente, ¿dónde está la que descargué del Esteban? ¿Dónde se...? Aquí nomás, yo pensé que quedaba... Ya, entonces la verdad es que, a ver, yo en mi clase también lo tengo, bueno, no como tan fórmula, no encontré dónde tengo el archivo, pero sí tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con lo que uno primero requiere para poder calcular papos, que son básicamente fórmulas, es calcular lo que se llama el centroide de la curva. Esta es la clase que debe estar en el aula de usted, pues esta es la del... Vamos a abrir, ayer estaba hablando por teléfono con el Esteban, le dije, ayer también estaba buscando mi clase, pues no la encontré. Así que le dije, capaz que me guíe por la de usted. Milagro sería, amigo, yo nunca, nunca ni veo los apuntes que me mandan. Entonces, aquí está, básicamente está un punto, ¿cierto? Ese punto, digamos, si usted observa, está visto en coordenada, en ese caso, paramétrica, ¿ya? Porque tiene varias acepciones el teorema. Lo importante para efectos del cálculo es que usted tenga ciertas nociones del punto. Bueno, y tiene sentido desde el punto de vista físico el cómo se calcula el centroide, que es el elemento que está acá. Ahora, el centroide es un punto de equilibrio. Es un punto de equilibrio clásico en matemáticas que, si por ejemplo usted tiene un triángulo, hagamos cuenta que me queda equilátero, entonces en ese triángulo uno tiene la gracia de que el punto que arma, en este caso en el triángulo equilátero, a partir de las transversales de gravedad, es decir, tomar el punto medio que está en cada lado y unirlo, bueno, respectivamente los tres lados, genera un punto donde se generan 6 triángulos de área igual. Por lo tanto, el punto queda en equilibrio. O sea, ese punto que está ahí, el que genera las transversales de gravedad, por eso se llama transversal de gravedad, o baricentro también se le dice, es un punto donde es un punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio es donde el punto está, ¿cierto? Con la gracia de que a partir de ese punto y de la figura geométrica se forman figuras de área igual. Ese es el sustento del centroide, que es un elemento que además por ahí usted, como ya están en paralelo en física, es un elemento que no es desconocido para ustedes, sino que es un elemento ya cotidiano. Ahora, interpretar la fórmula básicamente es sacar el área que está acá, porque este ds finalmente es el área, es el área, ¿cierto?, de la figura, por eso está calculado ahí, ¿cierto?, en coordenadas paramétricas, ¿cierto?, este pedazo de longitud que es el que calcula uno de un punto, porque en principio no tiene por qué ser una masa, sino que puede ser, pensando en un punto que está recorriendo una curva,
es el centroide de la curva. O sea, si uno tiene, por ejemplo, no sé, un semicírculo, entonces yo este centroide se lo estoy calculando a esa figura, no al círculo, no tiene por qué haber un diferencial de área. Si fuese un diferencial de área, esto pasaría a ser un diferencial de área. Y acá, ¿cierto? Queda el X por ds, que el X finalmente, por un pedazo de S, en la curva, en una superficie cualquiera, S de S viene siendo lo que se forma, este X viene siendo, ¿cierto?, la coordenada en este caso que mira la base de la figura, ¿cierto?, por el de S que viene siendo el elemento que está asociado a la longitud, y ahí le aparece, ¿cierto?, la fórmula para calcularlo, lo mismo en el caso del I. Por lo tanto, el centroide finalmente, si fuese una superficie, no el caso acá, porque acá solamente está dando la curva, está dando el segmento, va a ser un punto, ¿cierto?, que uno va a localizar donde uno tiene un promedio de área, por eso que aparece este ds dividiendo. Para efectos de nosotros, en el caso de nuestra asignatura de cálculo, es solamente el centroide de una fórmula, es una fórmula que usted va a calcular, ya que, por cierto, en principio, acá lo presentan en coordenadas paramétricas, que también se puede, la gracia es que encontrar en las diferentes coordenadas. Es útil para nosotros, es útil agregarlo, a pesar que sea como una fórmula que haya que calcular. Por ejemplo, acá está en el caso de la función. ¿Ya? En el caso de la función, tiene sentido también, porque nuevamente este diferencial es de área ahora, ¿cierto? Calculado, ¿cierto? Por este integral que me da el X que es donde me muevo. Y bueno, en las imágenes de la función aparece el promedio, básicamente porque usted separa, ¿cierto?, en dos funciones, obviamente. Entonces, la gracia es que da dos funciones que están ahí. Si usted quiere calcular el centroide, entonces el punto sobre el cual uno lo mira en el eje Y va a estar dado sobre el promedio de las funciones. No va a estar, digamos, calculado sobre una o la otra función. Por eso que en el caso de que uno tiene dos funciones, ya que la Y se mueve en dos funciones, entonces el centroide, que es en este caso que proviene de este diferencial, le queda como un promedio integral. ¿Ya? Ese es como la única diferencia en el caso de la curva paramétrica, o en el caso de la curva paramétrica, en esta fórmula, ¿cierto? Solamente es una trayectoria que uno está moviendo y a esa le calcula el centroide. En cambio acá, cuando uno tiene funciones, se pasa un diferencial de área. Entonces ahí como uno diferencia cuándo voy a calcular el centroide según lo que usted tenga como elemento de trabajo, que en general es una curva con área, digamos. Para aportarle aquí, el centroide sigue siendo un promedio que uno calcula. Entonces, muchas veces no es necesario calcularlo, digamos, con la fórmula. O sea, uno, al igual como lo hacían en física, lo pueden calcular a partir de la construcción geométrica del centroide, porque si no es una integral, pues una integral que uno va a calcular, pero en general el centro de masa muchas veces lo vamos a ver nosotros a través de la misma curva. O sea, empezar a ver la figura y ver ciertas simetrías que tiene, que es donde siempre es más papa calcularlo. ¿Ya? Y si no, hay que calcular estas integrales, digamos, cuando no es cotidiano, por ejemplo, intersecciones de dos parábolas, no sé, o de dos curvas cualquiera, donde usted quiera calcular el centro de masa. Entonces uno recurre a la integral en los casos que no puede verlo geométricamente. O sea, en general, hijo, uno lo que va a hacer es tratar de verlo geométricamente, y una vez que usted tiene esa geometría, entonces uno, digamos, empezar a calcularlo, no tratar de pasar siempre por la integral, que ese es como lo clásico que uno evita con el centro. Ya pues, ya pues. Entonces, ¿cuál es el tema? Ya, el tema es que, si bien es cierto, aparece el teorema Papu, falta algo acá. Le falta algo a este punto. Ya, lo que pasa es que acá, bueno, una cosa fundamental, ¿cierto? Mira, en realidad el teorema sale lo mismo que yo tengo definido acá.
Esto lo voy a dar de un apunte que yo tengo, que no es mi apunte teórico, no sé dónde quedó el apunte teórico. Pero acá le voy a colocar lo que yo tengo, que es básicamente similar a lo que aparece ahí ¿cuánto se llama? En el apunte. Bueno, el teorema de Papu, porque yo ya tengo el centroide, con el centroide no me cabeceo más, porque el centroide viene siendo este elemento que uno calcula a través nomás de integrales, o sea que, o bien según la figura, si la figura tiene cierta simetría, lo hago a partir de la figura. Los cálculos van a ser lo mismo. Bueno, resulta que hay un teorema, son dos en realidad, que es el teorema Papu para superficie revolución, pero le insisto que este es un enunciado de Golding, del texto de Golding. Entonces, la gracia es que lo que primero que debe estar en su mente también es que uno sabe calcular la distancia de un punto a una recta, porque esto va a ser indispensable acá. La distancia del punto a la recta nosotros la calculamos con la geometría analítica. Bueno, en la clase anterior cuando calculamos el área del sólido, se acuerda que también ocupamos este rho que era la distancia del punto a la recta. Entonces acá también se necesita, porque nosotros necesitamos, para poder calcular este volumen, vamos a necesitar el centro de masa, vamos a necesitar como ingrediente calcular la distancia de un punto a la recta y medir una longitud asociada al área del círculo o a la longitud al perímetro del círculo. Esos son los tres ingredientes para estos dos teoremas. Y el teorema Papu dice ahí, léalo los dos. ¿ya? Léalo usted los dos y ahí yo se lo explico. Póngale ahí la lectura. Falta una carpeta. Batito, ¿comiste ya? Ya los vienen en detalle los dos. Observó entonces, hay dos acepciones. A la primera para el área, donde dice que el área de la superficie, es decir, el área que usted ya tiene por fórmula, pero para usted tiene que hacer la diferencia también, en pensar, porque Papu siempre lo puede utilizar, ni un problema, ni un problema. Pero la gracia, ¿cierto?, es que me es indispensable en dos casos. Una, cuando el centroide sea muy sencillo de calcular, porque en ese caso uno va a pasar directamente, ¿cierto?, por la definición que usted tiene ahí de volumen y la va a poder hacer, digamos, con los tres métodos, digamos, los dos anteriores, los que tiene de área, y también puede hacerlo así. O bien, ya en este caso, cuando uno, porque dice, el área de la superficie de la curva haciendo girar un arco, ¿cierto?, de una superficie plana, de una recta de su plano, que no corta el arco, porque esto es lo otro, no. Si yo voy a girarlo con respecto a algo, no me puede dar una intersección, o solamente en los dos puntos. Entonces el cálculo va a ser la longitud de arco, el producto, ¿cierto?, de la longitud de arco. La longitud de arco, en este caso, si usted da vuelta en torno al eje, la longitud viene dada por el perímetro. Va a ser 2pi por L, ¿cierto? Por el radio que va a ser la distancia de la recta al centroide. Entonces, en rigor, usted va a tener ahí. Va a tener su masita, ¿cierto? Que tenga su masita, su figura,
Y usted va a tener ahí el centroide. Entonces, usted tiene este centroide que ya sabe calcularlo, ¿ya? Porque son las dos integrales que tiene que hacer. Es decir, pongámosle x barra, coma y barra, ahí el centroide. Y usted va a ver la longitud que recorre el centroide. Entonces, como acá va a tener una recta de la forma ax más bi usted más c igual 0, una recta, que también en el caso que sean los ejes que usted tenía antes, entonces ni un problema, porque en ese caso lo que usted hace es, serían rectas con el a o el b0 nomás, ¿cierto? Dependiendo de, o sea, si usted habla de i igual 2, por ejemplo, con los volúmenes anteriores, eso es lo mismo que tener 0 por x más 1 por y menos 2 igual 0. O sea, igual lo va a calcular como está acá. Y bueno, y una vez que uno tiene esta distancia del punto de la recta, ¿cierto? Llamémosle L que está ahí, ya esa distancia del punto de la recta, entonces tú calculas este perímetro. Y ese perímetro va a ser 2pi, ¿cierto? Por L. Y en ese caso, está la longitud de arco que describe el centro de gravedad. O sea, ahí le queda, digamos, ese L que es esa distancia. ¿Ya? Y en el caso, del segundo teorema, de la longitud de arco, porque queda el producto de la longitud de arco, ¿cierto? Por el área de la superficie, ¿cierto? Que el que viene dado ahí por el centroide. O sea, ahí lo importante va a ser que el centro de masa nos va a permitir, ¿cierto?, calcular esa distancia. Y en el caso del teorema Papu, el teorema Papu para volúmenes, lo único que cambia nomás es que esta longitud que aparece ahí pasa a ser el área, porque este en el caso 1, ¿cierto? Y en el caso 2 la única diferencia es que le va a quedar pi por la L al cuadrado, porque pasa a ser el teorema se gira alrededor de un eje, ¿cierto? Que no corta la curva, y el volumen del sólido es igual al producto, ¿cierto?, del área, ¿cierto?, por la longitud del área del recinto, por la longitud que describe el centro de gravedad. Entonces le queda el área, ¿cierto?, el área y la longitud que en este caso va a ser pi por r al cuadrado, y en este caso la longitud que viene siendo solamente la de la curva por fuera. Y ahí uno tiene, digamos, el teorema. Así que paso primero, necesita usted tener ¿cuánto se llama? Se necesita tener el área, ¿cierto? Y en el caso del perímetro necesito tener, ¿cierto?, la longitud, pero por el área, ¿cierto? Y no por el volumen. Bueno, aquí lo tengo re mal escrito, porque acá me queda, nuevamente se gira alrededor, entonces el volumen es que yo voy a los cálculos, esto es ponerle fórmula, el volumen así engendrado igual al producto del área, ¿cierto?, por la longitud que describe el centro de gravedad. O sea, este no es pi por r, sino que el área es el que uno va a calcular, el área del recinto, y este es 2pi por r. Y en el caso anterior es el perímetro de la figura, porque el perímetro para usted viene siendo la longitud de arco. Así que ahí tengo las dos acepciones del teorema. Ahora, en el caso de que la figura es muy cómoda de calcular, de trabajar, uno busca la simetría de la curva, porque uno no se va a dar vuelta tanto en el cálculo del centroide, porque el centro es el punto de equilibrio. En el caso cualquiera, voy a tener que hacer el cálculo, digamos, para hacer este tema. Ya, por ejemplo, si nosotros tuviésemos la curva, lo vamos a hacer con un ejemplo. Tuviésemos raíz de x, ¿cierto? Y la segunda función, pongámosle f de x. Y en este caso tuviésemos un g de x que fuese, por ejemplo, el x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a determinar primero el centroide. Vamos a hacer el centroide acá primero, que llevarlo a este cálculo de integrales que aparece ahí. Y en el caso vamos a calcular el volumen, ¿cierto?, usando Papu, pero lo vamos a hacer en torno a x igual, en este caso, menos 2. Que entre paréntesis para usted, ese x igual menos 2, en este caso va a ser 1 por x, más 0 por y, en ese caso más 2 igual a 0. Si usted quiere llevarlo a la forma de la recta para calcular la distancia. Aunque acá
no creo yo que sea necesario verlo así con la distancia de la recta, le da lo mismo que verlo, digamos, nomás calcular el eje, porque usted va a tener el centro y calcula la recta, ¿cierto? Esa distancia, y eso le da el radio. No, no es necesario que lo lleve a fórmulas, digamos, en este caso. Ya, pues. Bueno, lo primero es igualar los puntos para saber dónde están las curvas, a pesar que estas curvas son demasiado conocidas porque una es raíz de x, que es algo así, ¿cierto? Y la otra x cuadrado. O sea, acá está raíz de x, digamos, y acá está el x al cuadrado, donde claramente las dos se cortan en 1. O sea, cuando esto es 1, esto de acá es 1, ese claramente, si usted no se convence, puede llevar raíz de x, ¿cierto? Ver dónde es igual a x cuadrado, ¿ya? Y esto de acá se escribe como 0 igual a x cuadrado menos raíz de x. Larita, te pido un favor, que no alcanza a tomar desayuno. ¿Me puede abrir un tarrito de atún con un tecito? Ya que hay para allá. Y tome desayuno usted también. El Blacky ya comió. Ya, entonces este de acá tú lo puedes ver así, pues. Le va a quedar raíz de x, y x 2 menos raíz, 2 menos un medio, 3 medio, ¿no? 2 menos un medio, le queda 3 medios, está bien. Entonces acá le queda x elevado a 3 medios, y eso menos 1, se quedó pegado el lápiz. ¿Qué pasó? Va. Menos 1, y eso igual a 0. Así que sale el 0 y el otro de acá sale el 1, ya que son los puntos. Y si te estresa esta raíz, ¿cómo calcularla? Reemplaza la raíz de x, no sé, por un y. Entonces lo mismo que resolver y igual y a la en este caso a la 4, ¿no? Entonces ahí le sale que un y igual a 0 y el otro y es igual a 1, que es el real, ¿cierto? El factorizar. Bueno, la cosa es que por todos lados le queda el 0. Entonces, yo pienso que usted se da cuenta que su centroide está en esa recta, porque como un centro de masa es un punto que está por ahí, que va a haber que calcular. ¿Cierto? Entonces es el que vamos a calcular nosotros ahora. Ya, entonces, bueno, aunque no lo dice el apunte, creo que no lo dice, lo voy a revisar nuevamente si tiene esta parte adicional. Este está en internet, ahí. Sí, no está. Lo que ocurre es que en el caso del centroide, el centro de masa, uno también podría incluir la densidad. La densidad usualmente es una función que uno agrega, no está en el apunte, así que yo no la voy a agregar, pero la gracia es que cuando, de nuevo esta conexión inestable. Mi señora se está conectando con BTR, ¿cómo se llama? Si se llega a cortar, porque ayer se me cortaban las clases cada 5 minutos. Quedaron de coanfitrión las señoritas, así que ahí no se va a cortar la señal. Ya, así que queda conectado usted no, porque he andado con pánico estos 2 últimos días, esta semana con la internet. Entonces, claro, uno requiere calcular y si tuviese una densidad, en algunos problemas aparece. La densidad es una función nomás que hace que, por ejemplo, esta figura que usted está tomando acá, no tenga por qué ser de la misma densidad cada punto. O sea, que haya puntos que estén más cargados que otros. Y también se puede calcular, en ese caso, el centro de masa, pero no lo trae su apunte. Yo tampoco se lo voy a agregar, pues, si no lo trae. Ya, le voy a anotar entonces las fórmulas porque seguramente las vio nomás, pero ya uno ni se acuerda, pues, ¿no? Que son estas que están acá. La voy a sacar fotito y la voy a colocar aquí mismo. La misma página. Aquí. ¿Sabe qué? ¿Por qué no ejercita usted un poquito aquí? ¿Ah? Le pone un poquito de cariño aquí, lo trabaja usted. ¿Ah? ¿Le tinca? Entonces, calcule los dos. Le tiene que dar 9 partido por 20. Ese es el número. Entonces, usted recuerde ahí que viene siendo su función F2 en este caso, que es la que está arriba, viene siendo raíz de X. Su función F1 viene siendo en este caso X cuadrado. X al cuadrado. Y el intervalo viene siendo el 0,1, porque ahí es donde se encuentran las dos curvas.
¿Ya? ¿Le parece? Póngale el like ahí, po. Y los trabajos están un poquito. Ah, justo me ir a hacerlo. Tienes cara de tuto. Está bien. No, te equivocaste. Sí. No, pues son, no, pues esos son. No, caché, no, cabrón. Patito. Esos son para que hago yo tortillas. Para mí, tiene que ser así. ¿Está la diferencia? ¿Salió primero el blacking? Ah, como usted. Es que eso yo lo ocupo para hacer tortillas. No, yo pensaba para ponerle el sí. Lo que pasa es que estos tienen mucha sal para mí, con el azúcar. Ya. Eché una cucharita eso no son para sacan sucios que la. Hoy día es miércoles. Sí, hoy día es miércoles. Sí, porque estoy con estos muchachos. Hay que sacar la azúcar. ¡Ay! Presta un poquito de ella porque no se comió todo. No le revolví bien. Amañoso. Claro, tenés que revolverlo. Le damos el pescado que salió último, pues vamos. Sí, hay que revolverlo ahí con el. El contenedor dentro de la bolsa está lleno, ¿no? De afuera creo que no. No, de acá. No, tiene poquito. Voy a sacar de afuera, ¿no? Para que no se junte tanto los pies. Va, Torito. Tenés que comer, pues chiquillo. Hay que revolverle bien porque no come. La vitamina parece que se la come. Sí, la vitamina se la come. Le pegaste con la cuchara. Por apurón, por la que viste. Y se acabó su curso, chiquillos, ¿ven? Se llegó al final. Se llegó al final. Ya, entonces, aquí hay que calcular la integral, ¿no? Nada que hacer. Nada que hacer. Entonces, ¿le hicieron o no? ¿De cuánto les dio? ¿O están trabajando todavía o no? Y no me dicen nada. Entonces acá tendría que calcular usted la integral de 1, de 0 a 1. De 0 a 1. Están trabajando todavía. Pero don Seba, ¿cuánto le dio le dio 9 partidos por 20? Que aquí yo tengo la respuesta. El X. Ya, no sé, pues no me dijo nada. Entonces acá sería el X, ¿cierto? Y acá habría que calcular el raíz de X
menos x cuadrado. Y eso en dx, ¿cierto? ¿Qué lo iba a pensar? Se acaba. Y aquí le queda la integral de 0 a 1 de, en este caso, la raíz de x menos el x cuadrado. Y eso en dx, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, aquí, gracias Larita, este de acá le va a quedar la integral de 0 a 1 de x elevado a 1 más 1 medio, 3 medios, ¿no? 3 medios menos el x al cubo, eso en dx. Y acá le va a quedar la integral de 0 a 1. Bueno, la raíz de x nomás, en dx, menos el de x cuadrado. El de x cuadrado es x cubo tercio, evaluado entre 0 y 1. ¿Cierto? Cierto. Así que acá al chiquillo le va a quedar la integral de 0 a 1. No, integremos, ¿cierto? Entonces le va a quedar x elevado a 3 medios más 1, 3 medios más 1. 3 medios más 1 es 5 medios. Entonces le va a quedar 5 medios partido por 5 medios, así que por 2 quintos. Por 2 quintos. Eso entre 0 y 1, menos el x a la cuarta partido por 4 entre 0 y 1. Y acá nos quedaría x elevado a 3 medios, ¿o no? Sí, partido por 3 medios por 2 tercios. Evaluado entre 0 y 1, y menos en ese caso 1 tercio. Así que si mis cálculos andaban parecidos a los suyos, entonces acá le va a quedar 2 quintos menos 1 cuarto, y eso dividido por 2 tercios menos 1 tercio. A ver cómo andamos, a ver si andamos parecidos. Porque este de acá le queda 1 tercio entonces, y acá arriba le va a quedar a usted 20, y acá le quedaría 8 menos 5, ¿está bien? Y ese por 3, porque el 1 tercio que está abajo queda por 3. Así que le queda 8 menos 5 es 3, así que justamente le quedó 9 partido por 20, ¿ves? Así que eso nos dio. Ya, le dio lo mismo, ¿no? Sí, profesor, nos dio lo mismo. Ya, ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, en este caso particular, vamos a hacer el de I. Vamos a hacerlo ahora, ¿ya? Pero también debería ser 9 partido por 20. ¿Por qué? Porque si miro la figura de acá hasta acá, es la misma figura anterior. Si permuto la figura. Entonces, si acá corta en 9,20, acá también va a tener que ser 9,20. No puede ser de otra forma porque la figura tiene una simetría con respecto al y igual x. Así que lo vamos a calcular. Pero el cálculo debería ser nuestro mismo resultado también, por 9 partido por 20, por la simetría que tiene la figura. ¿Cierto? Ya. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces copiamos la figurita, no, para la fórmula. ¿Profe? ¿Qué pasó? Esa simetría solamente se puede como concluir a No, partir de hijo, porque la se gráfica. escucha cortado. Así que dígame de nuevo. ¿Ahora me escucha? Sí, es que se escucha medio cortado, pero es mi señal. La señal mía parece que está con problemas. Ah, ya. ¿Que esa simetría se puede concluir solamente a partir del gráficamente o de otra manera? No, gráficamente, tenéis que ver la figura. Por eso que cuando Ya. cuando las figuras a veces tú las miráis, porque acá en este tipo de problemas muchas veces se le da a usted la figura también, como para que empiece a completar la simetría del centroide. Pero así que tú veas dos curvas y encuentres propiedades que tienen, no hay. O sea, en este caso, uno se percata que como son, en realidad si tú la mueves hacia si hace una rotación en pi cuarto, te queda así como dos parábolas que son la misma. Pues. Entonces el centro de masa como un punto de equilibrio tiene que estar en esa recta. Y en la mitad, no en la mitad, porque las funciones no son parábolas y raíces. Pero en este caso particular uno puede buscar así como algo, pero no hay un elemento, uno debe calcular la integral cuando ya no hay simetría. Esa es la verdad, que uno no pueda calcularlas, digamos, directamente. Así que eso.
Gracias, profe. Lo otro es que no se engañen también pensando que el punto medio, porque también pasa muchas veces que los estudiantes dicen, la figura de la simetría está en la mitad, pero la mitad implica, hay que ser cuidadosos, hay que calcularlo en realidad, y salvo cuando la figura es con triángulos, con cuadrados, o que uno puede buscarla así mirando la figura, que te dan una figura, no sé, pues como muy así simétrica, que uno puede empezar a buscar el centro de masa visualmente, lo hace. Ya, pero si no, tiene que hacer usted la integral, cálculo la integral, no le queda de otra. ¿Está bien? Ya, de 0 a 1, entonces acá le quedaría, ¿cuánto era en raíz? Era raíz de x, pues, ¿no? Una era raíz de x, sí. La que estaba arriba era la raíz, sí, claro, la raíz de x, más, en este caso, el x cuadrado dividido por 2, y esto de acá, que sería raíz de x menos el x cuadrado, y eso en dx. En algunos libros aparece como f al cuadrado, f2 al cuadrado menos f1 al cuadrado, ¿no? Que es la suma por diferencia, para que no se vaya a anular ahí que aparece en la mitad. Y en el caso de acá, el área, pues que en ese caso sería la integral entre a a b, y entre a y b. Nada que ver, pues, entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 a 1 de la raíz de x menos x cuadrado en dx. Con la única ventaja para nosotros, la única ventaja, que esta ya la calculamos y da 1/3 para eso, ¿no? Sí, da 1/3. Entonces esta ya no hay que calcularla porque es a 1/3. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted? Le va a quedar un medio, un sexto en realidad, porque queda un medio de acá y el 1/3 de acá abajo. ¿Está bien? Sí, pues le queda un medio, porque es un medio 3 partido. medios. Sí. 3 medios quedan, ¿no? Un medio dividido. Sí, pues, dividido por 1/3, ¿no? Así que le queda 3 medios. ¿Qué estaba pensando? Estaba pensando que fuese 3 la otra. Ya, y acá le queda entonces la integral de 0 a 1 y ese x menos x a la cuarta. En dx, que serían los dos, ¿cuánto se llama? Las dos, la suma por diferencia que aparece arriba. Entonces, este de acá le va a quedar 3 medios, que lo volví a cambiar, ¿ve? 3 medios, y acá le va a quedar a usted x al cuadrado medio entre 0 a 1 menos x a la 5 partido por 5, también entre 0 y 1. Así que al chiquillo le va a quedar 3 medios por 1 medio menos 1/5. Y esto de acá le da 10 y le da 5 menos 2, que es 3. Así que también nos da 9 partido en este caso por 20. Se fija que es el que ya habíamos calculado. Ya. Tenemos ahora el centroide. ¿Ya? Entonces, muy importante para nuestra figura, para efectos del volumen, que en ese caso usted va a tener el centroide. ¿Ya? El centroide está así, pues, está de la raíz, está el de x cuadrado y el de la raíz. Está así, y está este punto que este es el centroide. Este es el que nosotros vamos a mover. Y la recta, ¿cuánto era? La recta en mi ejercicio era x igual menos 2. X, ¿para dónde va ahí? X igual menos 2, acá. X igual menos 2. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular entonces la distancia. Que como en este caso, bueno, ojo, nuevamente también nosotros podíamos calcular este volumen, este sólido de revolución, con las fórmulas anteriores. Ahí lo podemos hacer sin problema también. O sea, lo que nosotros ya habíamos aprendido antes, ni un problema, también lo podemos calcular. Porque en ese caso, digamos, nosotros ya tenemos, digamos, la diferencia de las dos curvas, ¿cierto? Y después calcula el radio y lo puede hacer por disco o por anillo, sin problema. Por eso que muchas veces también los problemas así, papus, uno casi lo hereda como cuando hay más simetría o cuando me salgo la recta, porque si en este caso giro en otra recta,
ya lo podemos pensar también de ahí, y giro en otra recta, entonces en esa recta voy a tener que calcular la distancia del punto de la recta, pero no lo voy a poder hacer por disco y anillo. Esa es como la diferencia. Ya, entonces de acá, este está en 9 partido por 20, y este de acá está en 9 partido por 20. Y el área la tenemos, porque el área justamente la calculamos abajo. El área la calculamos aquí abajo. Fue todo el rato lo que calculamos aquí abajo, el área de las curvas. Así que eso usted no lo calcula de nuevo, porque eso ya en este caso está calculado. Si tú quisieras el área de la superficie, ahí hay que hacer más trabajo, porque te falta calcular la longitud de arco, que tendrías que calcular esa longitud y esa, y en ese caso para el área, pero para el volumen necesitamos el área, y el área ya lo tenemos nosotros, que es 1/3. Entonces el volumen le va a quedar 1/3 por el área, ¿cierto? Por el área, porque es la longitud que recorre el área ya está 1/3, y la longitud va a ser 2pi en este caso, por lo que recorre el centroide, que lo tengo que mirar como todo este largo que aparece acá, en este caso. Es decir, esta distancia que vendría siendo 9 partido por 20, y eso más 2. ¿Por qué más 2? Porque no es menos 2, pues no resto, sino que tomo el largo completo, que es lo que recorro yo con el centroide. O sea, que es el perímetro que recorre, que es la longitud. Entonces le va a quedar por 9 partido por 20 más 2. Y ahí está el volumen. ¿Se fija? ¿Está bien? Entonces lo que yo le comentaba recién es que no necesariamente, ahora con Papu, no necesariamente la recta tiene que ser como las anteriores. Inventemos una, a ver si nos resulta nomás, que no corte, digamos. Por ejemplo, pensemos en la recta, a ver, que sea y igual, dependiente que sea 1, o sea x, y este era 1. Entonces, si le pongo más 1, no intersecta. No, porque sería así. Ya, entonces, supongamos que yo tengo esa recta ahora, ¿cierto? Esa recta, y quiero rotar en torno a esa recta. Entonces, esa recta es así, pues pasa, lo voy a hacer de nuevo el dibujo mejor, ¿o no? Para no enredarlo. Entonces, de nuevo tú tienes ya calculada el área, ya calculaste el centroide. Vamos a poner color al dibujo hoy día, ¿ves? Vamos a hacer bonito el dibujo. Entonces está esta parte que está aquí, ¿cierto? Y esta parte que es la que nosotros tenemos dentro. Donde usted ya tiene el centroide, porque usted ya lo calculó. Entonces, acá está este que era 9 partido por 20, y que acá también era 9 partido por 20. Y le inventamos una figura, pues esa figura es la que pasa por acá. ¿Cierto? Algo así. Entonces, yo lo que necesito es calcular la distancia del centroide a la recta. Y eso, porque es el giro que uno va a hacer. Ahora, esto ya no lo puedo hacer con el método anterior. Permiso, voy a comer porque ya muy tarde ya con la diabetes y el azúcar, tengo que tomar desayuno. Que ha sido intensa la mañana. Pero el día ha sido intenso hoy día. Entonces, tú sabes calcular la distancia de un punto a una recta. Por fórmula eso la tenemos. Cada semestre estoy más desmemoriado. Pero para eso están los libros. Distancia. Distancia de la 94. Usted tiene su Google para buscar cosas. Yo tengo los libros. Acá está. Entonces, la distancia del punto a la recta, mirada de esta forma, mirada a la recta de la forma AX, en este caso, más BI más C igual a 0.
sería, en el caso de nosotros de esta recta sería menos 1 por x más 1 por y menos 1 igual 0, ¿cierto? Porque pasa al otro lado, le queda menos x y menos 1, ¿no? Ya, entonces tengo mi recta, que es esa recta, y tengo el punto. Entonces la distancia le va a quedar a usted, la habíamos llamado L, ¿no? La habíamos llamado L, le va a quedar en valor absoluto el A, que es el coeficiente de acá, el menos 1 por la coordenada X del punto, que es 9 partido por 20, más B, que en este caso sería 1, por este 9 partido por 20, menos 1 dividido por raíz, en este caso de A al cuadrado más B al cuadrado, que serían los coeficientes. Entonces sería menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Te fijas? Entonces usted hace ese cálculo, ¿ya? Que de hecho acá le da 1 porque estos dos se anulan. Así que le da 1 dividido por raíz de 2, ¿o no? Nada más. Raíz de 2 medios para que no me reten. Porque a los estudiantes no les gusta, no sé por qué no les gusta este número. Entonces finalmente usted, ¿qué es lo que tiene? Que el volumen va a ser nuevamente el área que usted ya tenía calculada, que era 1/3, por 2pi, por lo que recorre el centroide, que en este caso la longitud es 1 partido por raíz de 2. O sea, lo que cambia en relación al que teníamos antes, que esta era la distancia, ahora está calculada la distancia del punto a la recta, pues ¿qué es? ¿Ya? Que va hasta bonito el resultado, ¿no? Ya, entonces eso es el teorema de Pappus, porque ahí le voy a dejar anotar acá la... No, lo voy a hacer otra cosa, le voy a mandar una foto al grupo. ¿A dónde está? Saqué la hoja. La distancia del punto a la recta. Que a veces una de estas cosas se le olvidan. Entonces, ¿a dónde estamos nosotros? ¿Qué día es miércoles? Este es cálculo. La distancia del punto a la recta. Porque ahí la necesitamos nosotros para calcular, ¿cierto?, la distancia que recorre en ese caso el punto. Ya, a ver si me esperan un segundo. Quería ver si encuentro algo. Me voy a demorar mucho. Tengo tantos apuntes de cosas que... un exceso de cosas. Que tengo un problema que es muy geométrico, pero no me acuerdo dónde lo tengo. Bueno, en el caso que además usted quisiese el área ahí, que sería una pregunta diferente, para el área necesita el perímetro, necesita la longitud de arco. Entonces eso no lo tienes calculado, así que tú tendrías que calcular por la raíz, ¿cierto? La raíz de 1 más la derivada al cuadrado, que ya nosotros por ahí lo tenemos. Entonces en ese caso usted ahí tiene que calcular la longitud de arco y esa longitud multiplicarla ahí, en vez del área la longitud. Si eso es lo que se basa esa es la diferencia que tiene, digamos, cuando uno lo ve con, ¿cómo se llama? Cuando hay cierta geometría que esté acompañando ahí. Debo tener eso por aquí en alguna carpetita. Por mientras entreténgase usted, por mientras yo jugueteo acá, entreténgase usted con el que vimos en la clase anterior, pues ¿se acuerda? ¿Se acuerda que nosotros tomamos un toro? Entonces, ese toro tenía ecuación. Se quedó pegado. Estaba acá, ¿te acuerdas? Entonces, en ese caso tenía, este era 4, me acuerdo.
Y el radio era 2 porque era de 2 hasta 6. Este es el que hicimos en la clase anterior. Entonces la ecuación venía dado por, en este caso, x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Ese era igual a 4, porque el radio al cuadrado. Ya, pues trabaje aquí, pues. Entonces, ese día nosotros me parece que con respecto a x igual menos 2, pero no me acuerdo. Parece que lo hicimos con respecto a 0. Entonces, por ejemplo, este que fuese menos 2. Calcule el volumen del toro. Ya, hágalo. Le agrego las fórmulas que acá no es necesario, pues, porque este es un círculo. Así que el centroide en este caso está acá nomás. Por lo tanto, el centroide tiene coordenada 4,0, ¿cierto? Ese sería mi x y mi. No vaya a necesitar calcularlo, digamos, con integrales. A pesar que si usted calcula las integrales le va a dar lo mismo, le va a dar 4 y 0. Entonces, de hecho, la función que va acá menos la de arriba le da 0. Así que la segunda integral es 0. Y la del x, bueno, le va a dar en el medio del círculo, así que le va a dar 0 la integral, o sea, le va a dar 4. Ya, entonces ahora, ¿qué es lo que hace? Solamente, nosotros se acuerda que hicimos harta pega, porque nosotros, la clase anterior, calculamos ese volumen. Pero ahora con lo que usted tiene, con la figura que usted tiene, entonces solamente tiene que calcular la distancia. Esta distancia que está aquí, que como es hasta 4, le queda 6, ¿cierto? El área del círculo también la tiene, porque el área es para usted directa. Por eso no va a pasar por el cálculo de las integrales. Porque el área, como este tiene radio 2, va a ser 2pi. Es pi por r al cuadrado. Es pi por 2 al cuadrado. Eso le va a dar el área de acá de la figura. Y después te queda el cálculo del centroide, que en ese caso va a ser 2pi por el radio que recorre el centroide, que como este es menos 2 y este es 4, le queda 6, por el área del círculo que va a ser pi por 4. 24, 6 por 4, 24, 24 por 2, 48, ¿no? 24 por 48. Así que 48 pi al cuadrado. Que si tú buscas la fórmula en Google del área del toro, debería coincidir con lo que nosotros hicimos. Así que sale más corto, ¿no? En ese caso particular. Por eso que depende de la figura. En ese caso la figura es muy simétrica. Entonces, como es muy, muy simétrica, le salió muy directo el cálculo. Déjame, porque hay un ejercicio bien interesante, si no se lo voy a quedar debiendo, ¿no? Que lo quiero hacer. Este también lo vamos a hacer, pero no lo tengo que buscar después con calma. Lo dejamos allá para nuestras clasecitas de ejercicio porque se acabó. Sí, acabó. Un semestre intenso, ¿no? Distinto. Un año distinto. No, no lo encontré. Lo tengo que buscar después. Pucha, la lecera. No. Ya, dejémoslo ahí nomás. Ya, pues, no sé, salvo que tengan preguntas, eso nomás. Bueno, acá también conoces el perímetro, ¿cierto? Por lo tanto, si tú quieres calcular el volumen del área del toro, de la superficie del toro, en este caso te queda súper práctico porque no tienes que ir a recurrir a todas las integrales que tienes antes, que eran harto cálculo, si usted las mira, porque en este caso solamente necesita el perímetro. Como el radio es 2, le queda el perímetro es 2 pi por r, así que le queda por 2. Entonces usted esto le da 4 pi. Entonces el área de la superficie, pongámoslo así, le va a quedar esto que está acá, que es 12 pi, que ya está calculado, ¿cierto? Porque eso ya está calculado por 4 pi. Así que eso. Porque es 2 pi por 2, 2 por pi por 2. ¿Okay? Aquí en este caso coinciden, en este ejercicio particular con ese radio, no coinciden los dos. Ya, vamos, se acabó. Pongámosle un grandioso final. Fin, se acabó. Se acabó su curso de cálculo. Ahí tiene el autógrafo. Se acabó. Le va quedando complemento nomás. Yo en mi complemento, en mi paralelo, me falta todavía. Me faltan 2 clases, la de series de potencia y la de serie de Taylor. Pero cálculo siempre como que termino antes. Como que todos los profes pasan lo mismo. Como que uno está más directo. Se ha sacado su curso.
Ya, pues, salvo consulta, igual nos vamos a juntar, o sea, al menos la próxima semana, el lunes al menos, para hacer algunos ejercicios adicionales, ¿cierto? Y ya ir cerrando, ¿cierto? Con algunos problemas los contenidos, pero en base al curso mismo ya se le acabó. Se acabó, pues. Así que nos quedan un par de reuniones nomás para hacer ejercicio. Y después, si es que yo hiciera 23, capaz que nos topemos con alguno de ustedes ahí, me tope quizás, uno no sabe sus horarios, pues a mí me definen las horas. Si no, ahí va a ir a dar donde otros colegas. ¿Ahí qué le parece? Se acabó, pues. Ya, pues, salvo, ¿tienen preguntas, no? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, ¿Sí? ¿el miércoles va a haber clase o no? ¿Cuál miércoles? El próximo, el 23. Sí, yo tengo clase. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No tenía esa duda porque como había dicho el lunes y el... Aparte que en el, como que en el calendario parecía receso, Ah, sí, entonces por pero eso a le partir preguntaba de si las íbamos a 5. tener clase. A Ya, entonces partir hay de clase. las 5. Ujú. Lo que ocurre es que igual mira, yo llevo 15 años en docencia, a mí yo no le hago el quite a hacer más clases, pero también tiene que usted ya irse dejando las clases de lado y empezar a ordenar sus contenidos. Entonces, no sé si llegar haciendo clases hasta la última semana de enero, en los cursos que tengo que hacer, sí, porque me faltan cosas. Por ejemplo, hijo, en el complemento, yo no termino mañana, porque mañana voy a terminar el martes, porque mañana yo veo, me falta series de potencia, una clase, y me falta Taylor, una clase. Entonces voy a terminar, me queda el jueves, voy a terminar el martes. Pero con ustedes ya estoy listo ya. Así que si es que hacemos alguna sesión más, si es que ahí vamos a ver de ejercicios, pues si no, ya tiene que también el estudiante ahí distribuir sus últimos tiempos. La última semana de enero yo sí creo que no, salvo que tengan consulta, porque el que es apretado, y el otro semestre usted va a estar así, el 023. El 023 yo hasta el día anterior de la prueba yo estoy viendo material, imagínate. Pero en el caso de los 22 uno termina antes, igual los 21. Pero el 23 yo voy a terminar de ver Fourier el viernes y la prueba el sábado. ¿Cachai? Y todos los profes están iguales, haciendo inclusive, yo no hago clases extras, pero ellos haciendo clases extras para poder terminar. Es un curso muy, muy intenso. Pero con ustedes yo creo que ya termino. Así que ahí les voy a ir avisando. Pues si veo que es prudente hacer otra clase más aparte del lunes, la vamos a hacer, pues, pero eso lo tengo que ver dependiendo de ya cuando empecemos a hacer cosas. Así que eso, ya pues, nos vemos entonces. Se acabó. O sea, se acabó, pero falta todavía. Hay que seguirse reuniendo al menos el lunes. Lo voy a poner dejar de compartir.